Primera de Juan. Y vamos a empezar con el capítulo 4 de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Bueno, pues hoy con la ayuda del Señor vamos a hablar de verdades esenciales de nuestra fe que tienen aplicaciones rigurosamente prácticas. Vamos a hablar de que Dios se ha hecho hombre. Empezaba un escritor cristiano diciendo: así como los payasos sueñan con interpretar las obras de Shakespeare, yo sueño con intentar hablar de Dios. Y hablar de la encarnación de Dios se me queda muy grande. Hablar de que Dios se ha hecho hombre no solo es esencial para nuestra fe. La Biblia le llama el misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad. Que Dios se haya acercado a nosotros, que Dios se haya hecho hombre, es tan esencial en nuestra fe que aquí se le dice que el que niega eso no es de Dios, aunque se llame cristiano, aunque se llame lo que sea, porque esto es fundamental. Pero esto no solo es una doctrina para adornar nuestras bibliotecas, esto es una doctrina que marca el carácter del cristianismo, marca la esencia del cristianismo, que es el amor por otros. Si Dios se ha hecho cercano a mí, yo me tengo que acercar a otros. Si Dios se ha hecho hombre, Dios también vive en mí para que yo pueda amar a otros. Y esto tiene mucha amiga. Hace años estaba caminando por la playa con un buen amigo, un buen amigo al que admiro mucho. Es testigo de Jehová. Conozco muchos testigos de Jehová. Y yo estaba intentando hablar con él de qué es lo importante de mi fe. ¿Habéis hecho ese esfuerzo? ¿Qué es lo importante de tu fe? Y yo le decía: mira, lo más importante de mi fe y del Evangelio es que Dios no es indiferente a nosotros, Dios se ha hecho hombre. Y en ese momento él paró de caminar, como hace mucha gente cuando se queda ahí, en plan, no puedo pensar y caminar a la vez, espérate un momento. Y se quedó parado y dijo: ¿tú te das cuenta de la tontería que es eso? Y yo pensé: está empezando a pillarlo. ¿Cómo es posible que Dios, que es eterno, infinito, se haga hombre? Eso es una tontería. Bueno, la palabra no es tontería, la palabra es misterio, que dice 1 Timoteo 3. Grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne. Es el misterio de la piedad. Es que esto es asombroso, que Dios, que es eterno, infinito, se ha hecho humano. Dice mucho del corazón de Dios. Pues estamos aquí ante un punto muy importante. Y el apóstol Juan, cuando dice amados, es que quiere remarcar un punto importante. Es como cuando tu madre dice: Julio Martínez Moreno Dávila, ven aquí. Y tú dices: ha dicho mi nombre y mis apellidos completos. Aquí pasa algo serio. Bueno, pues cuando el apóstol Juan dice amados, no lo dice en ese plan, ¿no? Pero sí dice: estoy diciendo algo muy importante. Amados, despertad, escuchadme, amados, en esto conoced. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Y me quiero parar en esto
conoced. ¿Cómo puedes tú identificar una falsa doctrina de una doctrina real, bíblica? ¿Cómo puedes diferenciarlo? Bueno, hay dos criterios que son dos criterios falsos. Un criterio es el criterio calorcito en el corazón o la emoción. Suena así a guasa, pero no es guasa, porque cualquiera que haya hecho las 5 lecciones básicas del mormonismo, te dicen los misioneros mormones, yo te animo a que tú ores al Padre Celestial para que Él te revele si este libro, el libro de Mormón, con todos sus fallos y sus anacronismos, con brújulas, tribus indígenas, bueno, tribus israelitas donde no hay restos arqueológicos, bueno, paso aparte. Yo te animo a que tú ores. Si esto es de Dios, dice el mismo libro de Mormón, que sentirás un ardor en tu corazón. A mucha gente siente ardor en el corazón, yo siento ardor en el estómago a veces, pero hay gente que siente ardor en el... Pues, emociones. Tú puedes sentir emociones con películas, puedes sentir emociones con cualquier cosa. Con el porrito de escotes corriendo por la casa se te salen las lágrimas, si eres emotivo como yo. Pero ¿eso es un criterio para saber qué es verdad y qué es falso? ¿Las emociones son una guía veraz? El apóstol Juan dice, en esto conoced. Está apelando a tu intelecto, a tu raciocinio, a la verdad, a tu capacidad de criticar, de análisis. Hay otro criterio erróneo para discernir la verdad, y es lo milagroso. Y eso hoy en día también, tristemente, cala en las iglesias. Aparece un tipo que dice que viene de parte de Dios, diciendo cosas un poco raras, la verdad. Pero oye, que el tipo hace milagros. Bueno, o parece que los hace, ¿no? Pero vamos a pensar que sí, que los hace de verdad. Es que incluso resucita muertos. Pero está enseñando cosas un poco raras. Y tú coges la Biblia y dices tú, pero claro, hace milagros. Y algunos dicen, hombre, ¿cómo es posible que eso pase? Y dice la Escritura, en los últimos días habrá algunos alejados del reino que dirán, Señor, déjanos entrar. En tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor dice, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Pero ellos están apelando al argumento de los milagros y están diciendo, oye, Señor, que hacemos milagros. O sea, si esto no es una acreditación válida, ¿qué lo es? Y el Señor dice, no me impresionan. Lo milagroso no es un criterio. Si se levanta un hombre, como se levantan muchos hombres, enseñando cosas no bíblicas y parece hacer o incluso hace milagros, no son un criterio adecuado. Tener la información adecuada nos hace detectar los errores, las falsificaciones. A veces los falsos maestros apelan a su propia autoridad. De hecho, ya hablamos en la última predicación, hablé ya de esto y no voy a repetirlo, ¿no? Tú me tienes que creer a mí porque yo soy el apóstol, el que tiene la doble unción, triple unción, cuádruple unción, o sea, tremendo, ¿no? Y si no escuchas mis enseñanzas, no va a venir prosperidad a tu vida, sanidad, etcétera, etcétera. Bueno, ya explicamos qué significa la unción. La unción, según Juan, es la capacidad de distinguir a un falso maestro, al verdadero Cristo, de un payaso, de un falso maestro. Esa es la unción, no es algo que tienen unos pocos tocados por un ala de ángel. No. Algunos apelan a su propia autoridad. Y por lo tanto no quieren que los cuestiones. Es más, hay algunos que se atreven a decir, y si piensas, si dudas, eso es del diablo. Y aquí lo que está diciendo el apóstol es, no, yo os voy a dar un criterio válido y bíblico. ¿Qué es lo que hace un predicador bíblico? Un predicador bíblico dice, oye, a mí no me importa que me cuestiones tú a mí. Porque yo lo que estoy hablando es la palabra de Dios. Así que tú quieres cuestionarme, ir a la Biblia a ver si lo que yo digo es cierto. Está bien, no me ofende. Es más, lo celebro. Porque esa es la actitud de Berea, de los hermanos de Berea. Esa es la actitud correcta. Seguir criterios bíblicos. Aquí habla de los espíritus del error. Y cuando dice todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿qué quiere decir eso?
que de pronto en mitad de una reunión se oye una voz misteriosa. No, lo que está diciendo es que los espíritus de error hablan por falsos maestros. Cuando habla un falso maestro, en realidad el que está detrás es un espíritu de error que lo ha seducido, engañado y cautivado. Lo ha engañado. Y podemos ser vencidos, que es lo que dice aquí, ¿no? Cuando dice, no seáis vencidos, vosotros los habéis vencido. ¿Cómo os hemos vencido a ellos? Simplemente no creyendo sus mentiras, creyendo la verdad de la palabra de Dios, lo que ha sido revelado. Cerinto era un falso maestro que decía que Jesús, el hombre, y Dios el Hijo eran dos personas diferentes. Y aquí el apóstol Juan habla de Jesucristo y utiliza una sola palabra. Estamos hablando de Dios hecho hombre, del Dios hombre, Jesucristo. Antes hablaba Jorge de los estatutos. Cuando leáis los estatutos se utiliza esa terminología, me gusta. Una sola persona. Los docetistas, que eran otros falsos maestros, decían que Jesús tenía apariencia humana, pero no era humano. Tenía pinta de hombre. Podía engañarte, pero era una especie de truco de magia, en realidad, bueno, por decirlo. Ellos no lo decían así, pero era solo apariencia, pero no era humano. Esto es un poco extraño, ¿no? Hoy en día dicen lo mismo muchos grupos que pretenden ser cristianos, unitarios, modernistas, universalistas, etcétera, etcétera. No creáis a todo espíritu. No creáis toda enseñanza, se podría decir. Analizadlo bien. Consultad la Biblia. La encarnación, el hecho de que Dios se haya hecho hombre, es una enseñanza que el enemigo odia de una forma particular y visceral. Le repugna, lo aborrece. Él siempre dudó de Dios y del amor de Dios. Y de pronto que el Dios del universo, el Dios creador, el Dios que es adorado día y noche, que existe desde la eternidad, cuyos planes y propósitos se cumplen inexorablemente, de pronto se hace humano y además va a una zona que no era la zona más, él no va más del Imperio Romano. Le repugna esa doctrina. Cuando Jesús vino a este mundo y trataba con endemoniados, los endemoniados le decían, ¡Hijo de Dios! ¡Has venido a atormentarnos antes de tiempo! Y él les pedía que se callaran. ¿Por qué? Jesús, cuando hablaba de sí mismo, ¿cómo se refería a sí mismo? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén y sufra. Él se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque lo llevaba muy a gala. No se avergonzaba de su condición humana. La enfatizaba, yo soy el Hijo del Hombre. Y insistía. ¿Alguna vez te han dicho, tú no me entiendes? ¿O tú lo has dicho? ¿Te lo ha dicho tu esposa, tu marido, o tu hijo adolescente, tú no me entiendes? Para entender bien a una persona, tenemos que ponernos en sus zapatos, una expresión que se usa mucho, ponernos en sus zapatos, experimentar lo que él experimenta. Dios lo que ha hecho es ponerse en nuestra piel. Se ha hecho humano y sabe perfectamente cómo te sientes. Tú no puedes decirle a Dios, Dios, tú no me entiendes, porque esta enseñanza dice, lo sé perfectamente. He pasado por todo lo que tú has pasado y por muchas cosas que tú no has experimentado y que gracias a mí y a mi muerte en la cruz, tú nunca experimentarás jamás. Pero yo sé todo lo que es sufrir, todo lo que es amar, todo lo que es perder. Conozco toda experiencia humana. Y por eso él puede ser sacerdote, mediador. Decía un teólogo que es fundamental que Jesús, el Hijo eterno de Dios, se haya hecho hombre. Porque si Jesús no se hace hombre, no puede ser Salvador. Voy a hacer un paréntesis. Los testigos de Jehová enseñan que Jesús, el hombre perfecto, murió por Adán, el hombre perfecto. Por lo tanto, su muerte solo se aplica a Adán. Y a los demás, amigos, es vuestro trabajo. Intentar ser buenos porque tenéis mucho que hacer.
Jesús ha muerto por el pecado de Adán, pero a partir de ti los méritos son cosa tuya. Esto es lo que la teología errónea de los testigos. Jesús no murió por Adán, es Dios hecho hombre, y el alcance de su muerte tiene muchos más méritos. Si Jesús solo hubiera sido un hombre perfecto, no podría representar a toda la raza humana. El alcance de su muerte no podría proveer salvación para una incontable muchedumbre de hombres y mujeres caídos y pecadores. Por eso es importante que Dios se haya hecho hombre, porque si no se hizo hombre no puede ser Salvador, no puede ser nuestro pastor, no puede ser nuestra cabeza, no puede ser nuestro consuelo ni nuestra luz, no puede ser nuestra guía, no puede ser nada. Y la salvación no sería nada. Las buenas noticias que tenemos para aquellos amigos que nos visitan y aquellos que escuchan por primera vez algo de la Biblia es que, aunque vivimos alejados de Dios, y eso hay que reconocerlo, cada vez que tú dices, qué mal está el mundo, madre mía, la corrupción, ¿cómo está? Lo que estás reconociendo es, vivimos lejos de todo lo que Dios quiere para nosotros, de los altos estándares y las altas normas que Dios tiene para nosotros. No nos acercamos, al contrario. No es que no las cumplamos, es que violamos cada norma de Dios de forma cada una diferente. No vivimos la vida que se nos exige. Y claro, no necesitamos un profesor de religión. Necesitamos mucho más, necesitamos un Salvador. Dios hecho hombre. Necesitamos a alguien que se hizo humano, que se pone en nuestro lugar, que recibe las consecuencias de nuestra maldad, de nuestros pecados, y que carga en la cruz con todo eso para reconciliarnos con Dios y ser libres, confiando nosotros en Él, en el Salvador, para librarnos de las cadenas y de las ataduras que tenemos a una forma de vida que no somos capaces de dejar. Todos somos esclavizados, cada uno de una forma diferente de esclavitud. Siempre recuerdo a uno de mis amigos de correrías que me decía, Julio, nunca más voy a volver a beber. Y al viernes siguiente volvía a lo mismo. Cada uno atado a un pecado. Y el único que puede romper esa cadena que te ata y que te aleja de Dios es el Salvador, el que venció todo pecado en su vida y triunfó sobre todo pecado en su muerte. Y con su resurrección nos puede dar el poder para vivir como Él vivió y como Él andó. Claro, si alguien niega esta verdad central que he intentado torpemente resumir, se está cargando la esencia de lo que es la salvación, el cristianismo, lo que Jesús vino a hacer. Y lo que enseña este texto es que Jesús es un Dios cercano, no lejano. Cuando alguien pregunta, ¿dónde está Dios cuando se sufre? La respuesta es, Él no está lejos, Él está cercano, Él vino a nosotros, habitó entre nosotros. Sabemos el nombre de su madre, María, y el de sus hermanos también. Él vivió con nosotros, trabajó, era autónomo, imagínate si sufrió. Esto es una broma que me permito. Trabajaba lo que podía, hacía lo que podía, no llegaba a fin de mes, se esforzaba, tenía clientes gruñones, tenía familia que no lo entendía y que no lo apoyaba, se sentía solo, tenía amigos que le fallaban y que le traicionaban. Lo conocemos, Él vino y habitó entre nosotros. Me encanta, mi versículo favorito, tengo dos, pero uno de ellos es que Él vino a nosotros lleno de gracia y de verdad. Me parece un resumen tan precioso. Él vino a nosotros no lleno de religión y de normas. Qué horror, ¿verdad? No. Él vino lleno de gracia, de favor y de verdad. Vino con la verdad de Dios, para hablarnos de Dios con verdad y para hablarnos de nuestra triste condición, alejada de Dios. Él vino a vencer la muerte. ¿Acordáis de aquellos papás que perdieron a su hija? La única hija. Aquel hombre que tenía un criado enfermo al que amaba. Aquellos pecadores que eran tan pecadores que todo el mundo los despreciaba. Incluso ellos se odiaban a sí mismos todos los días. Y Él los hizo libres. Les cambió el corazón.
Señor, antes amaba el dinero tanto que no me importaban las personas, pero desde que te conocí a ti, decía Zaqueo, bueno, ahora amo más a las personas que el dinero, amo más a Dios que el dinero. Qué milagro que una persona consiga amar más a las personas que el dinero. Eso lo hizo Jesús. En esto fue manifestado el amor de Dios en nosotros. Dice 1 de Juan 4:9, y me estoy metiendo en el texto de mi siguiente compañero predicador, me perdona. En esto fue manifestado el amor de Dios en nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. Y ahora vamos a la aplicación. Esta es una doctrina preciosa. ¿Habéis disfrutado de esta doctrina? ¿Os gusta saber que Dios se haya hecho cercano a nosotros? Yo creo que todos disfrutamos con esta doctrina. Pero, esto tiene implicaciones radicales en tu vida que deberían de cambiar tu forma de vivir, tus prioridades y tus amores. Debería reorganizar toda tu vida, completamente. En una ocasión leí de un predicador que cuando le preguntaban ¿dónde está Dios cuando se sufre? Él respondía, Él está aquí y me ha enviado a mí para ayudarle a usted. Me gustó tanto esa respuesta que a veces la he usado. Bueno, cuando la he usado la gente me ha mirado un poco raro como diciendo, vaya, lo que me faltaba, encima de sufrimiento un chalao. Pero luego tienes la oportunidad de amar a esa persona y de cuidar a esa persona. Pero mirad, esa respuesta es muy real. Nosotros, ¿qué somos? ¿El cuerpo de quién? De Cristo. Así que la cabeza, cuando quiere hacer algo, ¿qué hace? Le da órdenes al cuerpo. Si la cabeza quiere abrazar a alguien, Cristo quiere abrazar a alguien, ¿qué hace? Le dice al cuerpo, ve y abraza a esa persona. Así que Dios hoy en día está haciendo cosas muy interesantes y las está haciendo a través de nosotros, que somos su iglesia. Y la cabeza dice, ve y quítale el hambre a esa persona. Ve y escucha a esa persona. Ve y tapa a esa persona. Y el cuerpo va y lo hace. Así que Cristo no se ha ido de este mundo. Aquí está su cuerpo para llevar a cabo su voluntad. ¿Y qué somos nosotros? El cuerpo de Cristo. Voy a decir algo un poco raro. Mirad, a mí me pone un poco nervioso cuando hay gente que abusa del Dios me ha dicho y Dios me ha mostrado. ¿A ti también? A veces, quizás no tanto en nuestros círculos, o quizás sí, hay personas que abusan mucho del Dios me ha dicho. Dios me ha dicho que no quiero ser tu novia. ¿Qué es eso? ¿Qué estás diciendo? Algún chico lo ha dicho, lo ha oído. Dios me ha dicho que no vaya a las reuniones. Eso se lo escuché a alguien. Y digo, ¡ay, qué interesante! ¿Y cómo es posible que Dios te diga eso si su palabra dice otra cosa? Madre mía, o estás escuchando otras voces o te estás inventando voces. Dios me ha dicho. Recuerdo un joven en un campamento que me preguntaba, un joven recién convertido, oye, ¿qué quiere decir exactamente la gente? Porque en mi iglesia lo dice todo el mundo. O yo tengo un problema de audición o la gente se está inventando cosas. A ver, quiero decir esto porque yo creo que hoy en día Dios habla. No tengo ninguna duda que Dios habla, Dios se mueve, Dios hace milagros, lo creemos, los hace de acuerdo a cuándo y cómo Él quiere. Dios es real, el Espíritu Santo es real, su poder es real y Él está presente. Aquí no hay duda de eso. Pero si tú quieres experimentar a Dios en acción, haz una cosa. Cada vez que Dios ponga compasión en ti por alguien, por alguna persona, en vez de estar sentado esperando a que se te pasen las ganas de amar, ponte de pie y haz eso. A ver, yo no tengo muchas experiencias en ese sentido, porque suelo ser más desobediente que obediente, y si os cuento ahora algunas de mis experiencias vais a pensar, qué santidad, qué hombre. Y no, lo cierto es que la realidad es bastante más triste. Pero cuando Dios me ha puesto en el corazón, no sé cómo, no ha sido una voz audible, no ha sido letras de fuego sobre la televisión, ve y llama al hermano o a la hermana tal. Digo, bueno, voy a llamarle. No estoy haciendo nada mal, ¿verdad? No. Y esa persona me ha dicho, lo estoy pasando fatal. No sabía si llamarte o no, pero me daba vergüenza. Y yo he pensado, esto es de Dios. Hace meses una familia no tenía para cenar y la madre estaba muy angustiada. Y en ese momento sonó el telefonillo, el portero automático, y era un hermano de la iglesia con una gran compra del supermercado.
Una semana antes, un grupo de hermanos dijeron, tenemos que hacer algo por ayudar a esta querida familia. Y justo en el momento, como hace Dios las cosas, ¿no? Esas casualidades que decía Einstein que son el seudónimo de Dios. Y en ese momento, en el momento de más necesidad, suena el telefonillo y... ¡Qué situación, ¿verdad? Cuando Dios ponga en ti compasión por alguien, no esperes a que se te pase. Porque te vas a llevar sorpresitas muy interesantes y te vas a dar cuenta que estamos en el terreno de lo sobrenatural. La cabeza diciéndole al cuerpo, ve y sirve, ve y ama. Hace años, nuestro querido hermano Antonio, que ya está con el Señor disfrutando mucho más que nosotros, estaba muy malito, fue una de sus crisis. Estábamos Jorge y yo solos, pastoreando la antigua iglesia de Hortaleza, y yo había salido del trabajo, yo no tenía fuerzas, tenía ganas de ir a casa. Me inventé una excusa muy buena, dije, bueno, lo visitaré mañana. Esto casi siempre el voy a hacerlo mañana te alivia bastante, ¿no? ¿Verdad, Señor? Voy a hacerlo mañana. O sea, no es que no te digo no, te digo mañana. Pero por alguna ocasión, por alguna razón, el Señor me movió a ir al hospital a visitar a esta familia. Yo no sabía nada de esto. Ahora os cuento el otro lado de la historia, como las películas. Mientras tanto, en el hospital le dicen los médicos a nuestra hermana Concha, tu marido está grave, ve buscando un sacerdote. Si hay algo que un evangélico soporte poco es, ve buscando un sacerdote. ¿Cómo que busca un sacerdote? Amigo, soy evangélico, ¿no? Y entonces, Concha, Fe y Charo, todos los que estamos aquí, no, nosotros somos evangélicos. Un sacerdote no. Pero ¿dónde estaba? Y en ese momento, pues una sensación de agitación, de urgencia, ¿qué pasa? Y en ese momento se abren las puertas del ascensor y aparece un tío miope con barba y cara de despistado. Y me encuentro a Félix con cara de, voy para adelante, voy para atrás. ¿Milagros? ¿Casualidades? Dios obra. Y si quieres experimentar la guía de Dios, no te vayas por fantasías raras, no. Si Dios pone compasión y amor en ti por alguien, ponte de pie, sirve y verás que estás llevando a cabo los planes de Dios para ti y para este mundo. Hace 2000 años, Él se hizo hombre y visitó lugares que nadie visitaba para llegar a personas a las que nadie amaba. Y hoy Dios está haciendo lo mismo a través de su cuerpo, su iglesia. Y esta es una aplicación para todos nosotros. Si algo nos enseña la encarnación, que Dios se haya hecho hombre, es a vivir como Él vivió. Y Él se encarnó y se hizo hombre, pero hoy ¿en quién vive? En nosotros. Nosotros llevamos la presencia de Dios. Él vive en nosotros. Y quiero hacer una aplicación para nosotros, suancitas. Y lo voy a decir en suancés. Es decir, hablando claro, pero con amor. Me lo he inventado todo eso. Mirad, esto solo es un local. Es muy bonito, cada vez está más bonito y estamos muy agradecidos al Señor. De verdad que es un milagro este local, un verdadero milagro. Pero esto es solo una herramienta. Este local no tiene vida. La vida de este local o el calor de este local es el calor de la iglesia local, de nosotros. La vida de este local sin vida es simplemente la vida de su iglesia palpitando en nuestros corazones y moviéndonos a amar. Y la pregunta que cada uno nos debemos hacer es, ¿cómo estoy funcionando yo como cuerpo de Cristo? ¿Estoy ocupando el lugar que Él quiere para mí? En función de tu edad, de tus cargas familiares, si tienes bebés que cuidar, personas mayores que cuidar, cada uno en base a su situación, a tu horario de trabajo, pero ¿estás funcionando y estás llevando a cabo la voluntad de Dios como cuerpo de Cristo, como realidad de Dios en este mundo? Para amar, bueno, amar y ser como Jesús implica pagar un precio. ¿Sí o no? Implica pagar un precio. Amar es muy bonito y las canciones románticas a mí a veces me dan un poco de risa, ¿no? Porque hay algunas canciones románticas que son así muy en plan exaltadas, pero amar implica hacer ciertos sacrificios.
Yo tengo un amigo que dice, mira, yo cuando pensaba en mi bebé y me juntaba en las clases de parto con otras mamás y otros papás, ay, mi amor por mi bebé, cuando no sé cuánto, dice, y a veces cuando a las 3 de la mañana el bebé se lloraba de caca hasta aquí arriba, el pobrecito, y yo tenía que levantarme por 5ª vez, no es que me embargara el amor, o sea, un amor ahí que me dieran ganas de componer una canción. Me movía así el amor, pero cierto sentido de la responsabilidad. Amar es sufrir. Amar es pagar un precio y amar implica renunciar a veces, bueno, muchas veces, a la comodidad. Yo pienso en este grupo que estuvo llevando a cabo la mudanza. Oye, luego nos lo pasamos bien porque hacemos chistes, al que no se le ocurre una gracia se le ocurre otra, pero implica pagar un precio que en la cultura occidental es el precio supremo, que es el sábado. Bueno, para un evangélico más, ¿no? Porque el sábado, ya que el domingo está ocupado, el sábado es el precio, madre mía, la moneda mayor con la que podemos pagar a Dios nuestra ofrenda. Pídeme dinero, pídeme lo que quieras, Señor, menos un sábado por la mañana, eso ya. Pero, oye, hubo aquí hermanos fieles y hermanas que pagaron ese precio. Amar implica pagar un precio. Y pienso en estos profes de escuela dominical, ahora que no están y no nos oyen algunos, que están los domingos a mediodía. Los domingos a mediodía, estáis mal de la cabeza. Bueno, los domingos a mediodía ensayando con los niños y comiendo aquí, para luego representar una obra de teatro que vamos a disfrutar todos, pero por amor al Señor y por amor a nosotros. Bueno, implica pagar un precio. Y bueno, no quiero hablar más, los que están repartiendo boletines, dando la bienvenida, acomodando a personas, limpiando el local. Hermanos, la Iglesia avanza a base de pequeños y grandes sacrificios. Y si queremos hacer a Dios presente en este mundo, pues no lo podemos hacer desde la comodidad. No podemos, sino desde el sacrificio. Y no hay mejor cosa que ser usado por Dios. Amén. No hay mejor cosa, no hay cosa más satisfactoria que ser usado por Dios. Mejor incluso que la próxima película de Star Wars. Siempre suelto alguna nota. Mejor que cualquier otra cosa. No hay nada que se te satisfaga tanto como ser utilizado por Dios. Aunque sea en la cosita más pequeñita del mundo que puedas hacer por otra persona. El Espíritu Santo te da testimonio a ti mismo diciendo, bien hecho, es que esto es lo que yo quiero, estoy llevando mi voluntad a través de ti. Y tú piensas, Señor, si yo no soy digno. Y tú dices, pero igual me complazco. Y el Señor dice, igual, me complazco igualmente. Qué bendición es ser usado por Dios. Y hay un lugar para ti. La pregunta es, ¿te has preguntado cuál es el lugar de Dios para ti en la Iglesia? Nosotros queremos ayudarte a encontrarlo. Ayudarte a poner en práctica la doctrina de la encarnación de Cristo. A hacerla realidad en la vida de la Iglesia y en la vida en este mundo. ¿Cómo podemos ayudarte? Bueno, yo creo que todo empieza por una disposición. Señor, en primer lugar, Señor, yo quiero servirte. Yo quiero ser tu cuerpo en este mundo. Esa es la primera parte, decírselo al Señor. Mostrarle a Él tu corazón. Y lo segundo, a los hermanos. Oye, ¿qué puedo hacer? Yo creo que cada uno tenemos parte en este privilegio y el papel de los pastores en la Iglesia es ayudarte a conocer tus dones, a desarrollar tus dones y a experimentar la gracia de Dios en marcha, a favor de otros. Jesús se hizo hombre para estar cerca de nosotros y Jesús vive en la vida de Iglesia para hacerse presente en este mundo. El amor de Dios implica pagar un precio. Jesús pagó un alto precio para ganar esta salvación. Y nosotros tenemos que pagar también un precio, no tan alto como el que Él dio, porque esa obra ya está terminada, pero también tenemos que hacerlo y tenemos un lugar. Yo me imagino en la eternidad futura, ¿sois capaces de hacer este ejercicio? Es difícil. Eternidad futura, madre mía, si estás pensando en el miércoles se te hace cuesta arriba. Pero en la eternidad futura, si de algo te vas a alegrar, ¿sabes de qué es? De haber renunciado a este mundo para haber servido a Dios. De haber renunciado a la comodidad para haber hecho algo por alguien o haber sido parte del cuerpo activo de Cristo. Te alegrarás de muchas cosas, pero en la eternidad futura dirás, qué bien, tuve mi oportunidad. Fue pequeña, pero tuve mi lugar. Ahí estuve yo. El Señor me movió a hacerlo. Y eso te llenará de gratitud al Señor y de alegría. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a encontrar nuestro lugar en el cuerpo de Cristo,
a ser parte de lo que Él está haciendo en este mundo, a romper los moldes de esta sociedad ensimismada y adoradora de la comodidad y a disfrutar de los milagros que Dios va a poner delante de tus ojos como parte de lo que Él quiere que tú seas. Que el Señor os bendiga.